Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Ante las campañas de desinformación, esto que le hemos llamado las fake news o noticias falsas, siempre es necesario tener en medios de comunicación, fundamentalmente en los públicos, programas que se dediquen al análisis, a la crítica de lo que está pasando en los mismos medios de comunicación. Es una contribución fundamental para la formación de ciudadanía, también para la garantía o tutela de los derechos de las audiencias. Uno de estos programas se llama Aunque usted no lo vea. Lo transmite un canal hermano, Capital 21. Su conductor, Jonathan Pérez, en esta ocasión nos acompaña y también platicaremos con él cómo se comportaron los medios de comunicación en el anterior proceso electoral. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. El Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó diálogo con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo para mostrar los beneficios que genera este instituto para la sociedad. Citado por el periódico La Jornada, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Arturo Robles, dijo que desde que el Instituto Nacional Electoral concluyó los cómputos distritales que reafirmaron el resultado del 2 de junio, el Pleno envió una carta al equipo de Sheinbaum para abrir un canal de comunicación y se conozcan los logros alcanzados por este órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esta petición se presenta ante la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer diversos órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y traspasar sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Los restos sin vida del periodista Víctor Manuel Jiménez Campos fueron encontrados el pasado 10 de junio en un pozo de la localidad de Villagrán, cercana a Celaya, Guanajuato. El periodista independiente, quien cubría temas de seguridad en Guanajuato, fue visto por última vez el 1 de noviembre de 2020 en la ciudad de Celaya, donde vivía. En el lugar se encontraron otros cadáveres, por lo que las autoridades presumen que el pozo era utilizado como fosa clandestina por criminales. Fundada por el maestro Alejandro Gómez Arias, Radio UNAM cumplió 87 años de vida el pasado 14 de junio. Radio UNAM es la radiodifusora universitaria más antigua de México, en la cual se han escuchado desde 1937 los testimonios de quienes han forjado la cultura y el desarrollo científico en nuestro país. Con motivo del aniversario, la radiodifusora que dirige el escritor Benito Taibo compartió la serie de podcast Voces de la Casa, Memoria Sonora de la Universidad, que ofrece un panorama de la riqueza sonora que guarda la fonoteca de Radio UNAM. Muchas felicidades a nuestras y nuestros compañeros de la institución hermana Radio UNAM. Hasta aquí algunas de las noticias más destacadas de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a nuestra querida Viridiana Mondragón por esta información y a nuestro invitado, Jonathan Pérez. Oye, Jonathan, qué gusto conocerte ahora aquí en persona porque yo te veo en televisión. Mucho gusto. A mí también me da mucho gusto, Gabriel. Te decía que te sigo desde hace ya un tiempo, siguiendo tu trabajo, muy admirado. Gracias por invitarme, es un honor. Al contrario. A ver, platícanos, antes de analizar esto que pasó en el proceso electoral, platícanos, tienes dos programas. Uno de ellos es Aunque usted no lo vea y el otro Lo más absurdo. En los medios. A ver, platícanos del primero. ¿Qué pasó ahí que terminaron haciéndose dos programas de análisis de medios? Fíjate que, aunque usted no lo vea, originalmente su esencia es revisionismo mediático. Que yo creo, no sé, tú qué pienses, sí, me dirás, que es como concepto, es como de los primeros o el primero que como tal se dedicaba a revisar los medios. Era como el objetivo. Sí analizar la parte política, analizar esta parte, pero más que nada analizarlo desde cómo lo estaban viendo, transmitiendo y proyectando los medios hegemónicos de comunicación. Entonces esa era la idea. Y de repente tuvimos ahí la idea, porque era como muy formal, era una mesa como de análisis, y de repente tuvimos la idea y le propuse a mi director Bastián, Pepe Acosta, en Capital 21, le dije, oye, hay un programa de los 90s que se llama, se llama Ventaneando. Ajá. Cuando empieza Ventaneando, y a lo mejor la gente se va a reír por la comparación, pero cuando empieza Ventaneando con Patricia Chapoy, la idea del programa era muy interesante porque lo que hacían era estar en una sala
y comentaban las crestomatías de las novelas, pues sí, sobre todo de las novelas, tanto de ellos como de Televisa. Entonces ponían una imagen de esas novelas y luego pasaban ellos y la criticaban y lo comentaban, se reían o hacían alguna alusión, ¿no? Entonces dije, yo tengo la idea de que convirtamos el programa como en algo así, que pongamos ciertas crestomatías, ciertas secuencias de los medios hegemónicos y después las comentamos y sacamos lo miserable que a veces son, sí, lo calumniosos que son, lo mentirosos que son y lo absurdos. Y entonces empezamos a crear dentro del programa una sección que era como la mitad del programa, una mesa más seria, y otro programa era como esto, ¿no? Pues fue muy exitoso la sección, le empezó a gustar mucho a la gente que se decide que sea un programa ya independiente, específico. O sea, una sección pasa a ser un programa. Y la sorpresa fue que, pues la verdad es que tenemos mucho éxito, la gente le gusta mucho el programa, disfruta mucho, pero este es un programa rápido, de un formato rápido, es media hora. En media hora nos echamos, ¿qué te gusta? 4 o 5 críticas a los medios hegemónicos. Lo criticamos desde el lado a veces serio, porque a veces hay mentiras que sí tienen que ser abordadas de una manera muy contundente, pero hay otras ocasiones que nos pitorreamos literalmente, nos reímos de lo absurdos que son, ¿no? Cada vez son más viscerales, cada vez son más rabiosos, y esto los pone en un sentido muy vulnerable, que caen en esta parte de lo ridículo, en esta parte en donde te puedes burlar y te puedes reír, ¿no?, de lo que están diciendo. Y pues eso es, o sea, aunque usted no lo vea, sigue como un programa de análisis que sí tiene mucha connotación de medios de comunicación, cómo se abordan, pero más es una mesa de análisis. Y lo más absurdo en los medios, que ya como tal es, sí, totalmente revisar absurdos, revisar mentiras, transmitir los pedacitos que nos parecen más emblemáticos de eso y después comentarlos. Y entonces, pues eso es... En televisión esos son 2 programas, pero tenemos otros programas que hacemos en YouTube, ¿no? Sí. ¿También de análisis de medios? No, fíjate que empecé con Jorge Naredo. Ajá, sí, lo conozco muy bien. Jorge, que es un analista, ¿no? Es también un periodista, muy es un maestro de periodismo, sí. Él de hecho da clases, es un maestro. Es colaborador, aunque usted no lo vea, también en lo más absurdo. Y empezamos un noticiario de martes a viernes en un programa que se llama Segundo Piso. Y está pegando muy bien, la gente, les gustó la dinámica de vernos a los dos. Yo ya tengo muchos años de conocer a Jorge y decidimos hacer un programa. Entonces, pues estamos ahí en este programa. Tengo otro programa que se llama Resentidos, que es un programa en donde literalmente es un monólogo que tengo yo con la gente sobre ciertos temas, donde doy información, cuento historias, cuento análisis mediático, político, sí, ¿no?, de toda la experiencia, de todo lo que he investigado. Y pues estamos en eso, Gabriel, o sea... Oye, pues es imparable, Jonathan. Pues es mucho. Y creo que es el momento, ¿no? Sí. Todavía es el momento, la edad me da para eso, la fuerza todavía me da, creo que es el tiempo, y como nos mensajeábamos hace unas semanas, unos días, sí, apasionados de los medios, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, pues es parte de... Y yo creo que es una responsabilidad, ¿no? No sé tú qué pienses, yo lo decía en la presentación, de los medios públicos. Y quizás es un aporte también que desde las universidades, nosotros como universitarios, debemos estar haciendo en esta formación también de las audiencias, porque, bien lo dices, estos medios corporativos dicen muchas mentiras. Sí, es que es importante que como comunicadores de los medios públicos asumamos también qué representamos. Creo que eso es una pregunta importantísima que nos debemos de hacer, porque hay un gran debate, Gabriel, sí, en donde se pregunta, bueno, ¿cuál es el papel de los medios públicos? ¿Son un instrumento de propaganda? ¿Son un instrumento de qué? Me parece que los medios públicos y los que estamos en los medios públicos tendríamos que replantearnos esa pregunta básica de decir, ¿a qué nos debemos y por quién nos debemos y qué estamos representando en un momento específico de la historia de nuestro país? En donde tenemos una sociedad que, lejos de lo que dice la comentocracia, de que está encontrada, como que tiene esta parte, dicen, que les encanta esa palabra, ¿no? De polarizar. Cuando ves el apoyo al presidente López Obrador de 80%, pues dices, claro que no es polarizado, ¿no? Más bien es un gran consenso popular. En ese contexto específico, cuál es nuestro papel como medios. Y a mí me parece que desde los medios públicos nuestra tarea es defender lo público.
¿sí? En todos los sentidos. Defender lo público, defender la soberanía, defender a los pobres, defender a las audiencias, defender los sentimientos del pueblo. Me parece que ese es como el objetivo. Y de ahí como plantearnos también qué programas estamos haciendo para impulsar esto, ¿no? Que además es un cambio social y popular impresionante. Y la pregunta es, ¿estamos a la altura como medios públicos, como comunicadores de los medios públicos de esta realidad? ¿O estamos ajenos, como los medios hegemónicos siempre estuvieron, que le dieron la espalda al pueblo, que no veían su sufrimiento, que no veían sus necesidades, que no veían qué era lo que les interesaba y hacían entretenimiento o bien chatarra o completamente ajeno a la realidad del país, que en ese momento era un país que estaba sufriendo, que se estaba empobreciendo, ¿no? Entonces me parece que en tiempos de transformación social, de cambios tan profundos en materia económica, en materia social, en un momento también de pacificación del país, sí nos tendríamos que tomar muy en serio como periodistas, como comunicadores de medios públicos, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra tarea. No, y si no fuera por los medios públicos, tendríamos una información de la realidad nacional muy sesgada. Exacto. Esto es, creo que en los últimos años se ha demostrado la relevancia de los medios públicos en cuanto a esta tutela, esta garantía del derecho a la información a la ciudadanía, porque si uno encendía, y estarás de acuerdo, los canales de Televisa, de Televisión Azteca, Grupo Imagen, o escuchaba algunas estaciones de radio, ya sea Grupo Fórmula, MBS, es una descripción, podríamos decir, bastante negativa de la realidad nacional, y los medios públicos nos ofrecen una mirada distinta. Pero ya tenemos que hacer la pausa, Jonathan. Bien, bueno, ahora vamos. nos comentas lo que piensas sobre este tema, por favor. Claro. Así que, por favor, no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre los programas de medios de comunicación, de análisis de los medios. En este caso, lo que está haciendo Capital 21, y ya nos decía nuestro invitado, pues todo lo que están aportando en las redes sociodigitales. Lo esperamos. Hola, continuamos con nuevas sugerencias para facilitar tu plática con niñas, niños y adolescentes. Recuerda que el objetivo es mejorar el mutuo entendimiento, la escucha y el diálogo entre generaciones. Aquí van algunas ideas. Preguntar es una forma adecuada de iniciar conversaciones, pero trata que no se vuelva una entrevista. Se pueden elaborar preguntas cerradas para obtener respuestas específicas o preguntas abiertas para que expresen sus ideas y hablen de sus emociones. Así se evitan preguntas que fuerzan respuestas particulares. Por ejemplo, ¿verdad que estás de acuerdo? ¿Verdad que sí te gusta vivir aquí? Que solo generan la sensación de obligarles a respuestas correctas. Parafrasear. Reformula lo expresado con tus palabras o repite la última frase como un espejo para las niñas y los niños, pues cuando escuchan lo que dijeron, sienten que les pusieron atención. Permíteles hablar de sus emociones. A veces se habla de temas complejos y hay emociones difíciles de manejar, pero que necesitan expresarse y ser recibidas por una persona adulta, generosa, para que sientan que se les escucha y consuela cuando lo necesitan. Acepta la literalidad de niñas, niños y adolescentes. No hay peor daño que las interpretaciones adultas a las palabras de niñas, niños y adolescentes. Frases como "lo que quiso decir" es tratarles como alguien que necesita traducción o no se supo expresar. Sostener diálogos intergeneracionales contribuye al mejor entendimiento e integración de ellas y ellos en la sociedad. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Continuamos en Media 20.1. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. Hay un estreno simultáneo en las cuentas de TV UNAM, en YouTube y en Facebook. Y la retransmisión se realiza los sábados a las 9 de la noche, también en Televisión Abierta 20.1. Recuerde que también estamos en Congreso TV, el canal del Congreso de la Ciudad de México, los martes a las 9 de la noche, y también nos puede ver en TV BUAP, que es la televisora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los miércoles a las 8:30 de la noche. Y platicábamos antes del corte, Jonathan, de los medios públicos. Los medios públicos sin duda fueron un contraste notable, han sido un contraste notable en la información sin dejar de ser plurales,
al menos en esta administración, que de alguna manera se rompieron pues estas relaciones corporativas que existieron en administraciones anteriores con los grandes medios de comunicación y donde pues no había información como ahora, lo suficientemente veraz en estos medios, pero estaban totalmente alineados al poder político, los medios comerciales. Y ahora es distinto, y los medios públicos se convirtieron en una opción importante de información. Mira, Gabriel, yo vengo de la lucha de lo que fue la herencia del Yo Soy 132, de todo lo que tiene que ver con la democratización de los medios de comunicación. Y me parece que se ha avanzado bastante, aunque falta muchísimo, ¿sí? Siento que antes era complicado llegar, impensable que en una mesa de Televisa hubiera un representante que, ya no digas tú de la izquierda, del obradorismo, no, alguien que pensara distinto a los otros analistas, ¿no? A nosotros nos tocó ir a tocar puertas en Radio Fórmula para que nos dieran espacios y nos dejaran participar, y les decíamos, o sea, ponnos a 4 o 5 en contra, pero que nuestra voz se oiga porque representamos un movimiento, y nos lo negaban. Entonces ha venido una lucha, ahora ya es muy natural ver en nuestros espacios en Televisa, en otros lados, que ya hay una silla especial para la cuota de pluralidad, por decirlo así. Pero ¿no? Es una, ¿no? A veces frente a una en 5. contra, por ejemplo, en las elecciones, sí. Y lo dijo el presidente hace unos días, en las elecciones se hizo una mesa y estaba el único que era como, pensaba distinto de la izquierda, por decirlo así, era Epigmenio Ibarra, sí. Pero estaba Ciro Gómez Leiva, estaba Joaquín López Dóriga, estaba Chumel Torres, imagínate, ¿no? Entonces, cuando ves todas estas cosas, estos elementos, pues sí dices, se ha avanzado, pero no es eso la democratización de los medios. Me parece que hay una agenda pendiente de una ley de medios que está pendiente. Creo que esa es una de las grandes tareas que deja el gobierno de Andrés Manuel, una ley de medios, en donde nos pongamos a debatir y a pensar realmente el valor de las concesiones que se dan desde el Estado, ¿sí? Que tengan un valor, que tengan un aporte social, que tengan unas condiciones mucho más concretas para la aportación social, para la aportación cultural, para la aportación de las conciencias. Por el lado de los medios públicos, este sexenio se ha avanzado, pero hay grandes retos todavía. Sí. Veo varias cosas que se necesitan, por supuesto, mucho más presupuesto, que haya una decisión de Estado de fortalecer los medios públicos, de ponerlos en el centro, de llevarlos a las cadenas nacionales que tengan influencia, que tengan capacidad de contrastar y de confrontar a los medios hegemónicos. No les sirve a nada un proceso de transformación tener medios en donde solamente sean prácticamente como pues que en esencia están ahí, pero que no son o no llegan a las personas. Necesitamos medios fuertes, ¿sí? Y eso es algo que este gobierno entrante tendría que valorar mucho más, ¿no? ¿Cómo podemos confrontar y enfrentar? Porque a la gente no le gusta la confrontación, Gabriel. A mí me parece que es importante la confrontación de las ideas, la confrontación de los proyectos, la confrontación de todo. Es importantísimo eso, porque lo contrario dejas las cosas como están y eso es imperdonable. O sea, oye, pero las votaciones al menos demostraron otra cosa, ¿no? Esto es, la mayoría de los medios de comunicación y las redes llevaron a cabo campañas muy sucias de desinformación en contra de un proyecto y digamos que la confrontación se dio con el voto, ¿no? Sí, y eso es bueno porque es la parte que el pueblo hace, pero necesitamos medios públicos fuertes. Sí, claro. O sea, si tú revisas la historia de las transformaciones, de las revoluciones en nuestra región latinoamericana, parte de la esencia del golpeteo mediático, de los golpes blandos, de los golpes de Estado, de las destituciones ilegales de presidentas o presidentes legítimamente elegidos en el voto popular, ha sido por el Poder Judicial, por un lado, pero también por los medios de comunicación. Como no tienen un contraste y como ellos ahora se han asumido como verdaderos contrapesos, ¿sí? Ante un vacío político, porque en estos momentos estamos viendo una clase política totalmente disminuida, ¿sí? O sea, la derecha, a la de la oposición. Claro, la derecha ya no es elegible. O sea, son cadáveres políticos, están muertos políticamente. Y un enorme desprestigio. Un desprestigio terrible. Entonces, como ya no puedes tener esa expresión de oposición política,
los medios de comunicación hegemónicos se asumen como tal y entonces empiezan con mucha influencia a golpetear, a inventar, a calumniar. Pero también muy desprestigiados, ¿no? Sí, muy desprestigiados, pero hay una parte de personas que sí escuchan los medios hegemónicos. O sea, la sociedad sí escucha Sí, esos. sí, claro. Sí, bueno, porque también no tienen más alternativa. Incluso puedes tú decir la radio, por ejemplo, aunque no quieras, si te transportas en un Uber o te transportas en cualquier otro lado, y que por ejemplo, la Ciudad de México, que a veces es caótica, te haces 40 minutos, ¿no? Sí. O más de media hora, una hora. Y entonces te vas escuchando desde la mañana a Azucena o a Ciro Gómez Leiva. Sí. No tienes opción. Sí, y en la noche cuando sales del trabajo a Pepe Cárdenas. Pepe Cárdenas, exactamente. Sí. Entonces no tienes opción. Y yo escuché muchas narrativas en los votantes, claro, que votaron, que son minoría, pero que votaron, pues son millones, ¿eh? O sea, sí son minoría, pero son claro. Millones. Sí. Que votaron por Xóchitl, y la narrativa que yo escuchaba era lo que los medios hegemónicos decían. Entonces tenemos algo ahí pendiente, no estamos algo haciendo bien, o nos falta hacerlo con mucha más pasión, con mucha más contundencia. Por eso hablaba yo de la confrontación. Sí, creo que los directivos de los medios públicos tendrían que pensar un poquito más en medios que confronten. Confronten con ideas, no estoy hablando de confrontar así de pelearte, no, de manera seria, con imaginación, con talento, que lo hay, Gabriel, sí, y que podamos confrontar esas narrativas, no solamente reaccionar ante ellas, sino también empezar a crear esas nuevas narrativas más apegadas a la realidad del México profundo, Gabriel. ¿Sí? Si en lo político la gente está observando que hay un gobierno que ama al pueblo, creo que quiere también que sus medios públicos tengan ese mismo tono, que amen al pueblo, que den un servicio al pueblo, ¿no? Que se refleje, y yo creo que lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en Canal 11, 11 TV, en el Canal 14, CPR, Capital 21, tu mismo programa es una expresión de esto, aquí también en TV UNAM, Reeducación, sí, pero como dices, hace falta fortalecer esa parte. Ya casi se nos termina el tiempo, pero por favor, danos un diagnóstico de un minuto de lo que vimos en estas campañas. Yo siento que, no sé si fue peor que en el 2018, o quizás antes, pero ¿tú cómo lo viste? Yo creo que una campaña sucia muy al nivel de lo que pasó en 2006, ¿te acuerdas? Del peligro para México, vi mucho de eso, vi mucha desesperación, mucha rabia por parte de los medios de comunicación, una oposición que es igual a sus medios de comunicación, que mienten todo el tiempo, o sea, es sistemático a la mentira. Y si tú te das cuenta, no dejaron de mentir ni en el último momento, o sea, salieron unas horas antes sabiendo que habían perdido. Y hoy sigue ocurriendo eso. Sí, o sea, están diciendo ganamos, el mismo día de los resultados en la noche estaban diciendo que habían ganado la presidencia de 6 estados. O sea, una oposición y unos medios de comunicación hegemónicos que mienten. Esa es su línea. Ante esto, pues me parece que los medios públicos tenemos que, por lo menos, promover las verdades, ¿no? Por lo menos dar voces más plurales, mucho más de confrontación, de ideas, de proyecto. Y eso es lo que veo. Veo un país que decidió un proyecto que le conviene, con el que se siente identificado y que además le está dando a la próxima presidenta una herramienta para decirle, queremos que esto que hemos vivido en estos 6 años se profundicen en los siguientes 6 años, haciendo los cambios constitucionales que requiere hacer los cambios constitucionales en los temas que ha planteado Andrés Manuel. Por eso le da el plan C. El segundo piso, ¿no? El segundo piso y el plan C en materia legislativa, ¿no? Oye, finalmente, por favor, dile a nuestra audiencia, ¿a qué horas te puede ver? ¿En qué canal? Pues mira, nos ven los lunes a las 7 de la noche en vivo, en Capital 21, la señal y redes de Capital 21. Nos pueden ver ahí, televisión abierta y en las redes. Lo más absurdo en los medios, todos los sábados a las 16:30, también por la señal y redes de Capital 21. Y les pido que apoyen también a los medios alternativos, los que se están haciendo desde YouTube y los que se están haciendo en las redes sociales. Estamos en Segundo Piso, de martes a viernes a las 8 de la noche. Es un noticiario con Jorge Naredo. Y vamos a empezar Resentidos de 3 a 4 de la tarde, martes, miércoles y viernes también por Segundo Piso. Así que pues ahí los espero y, Gabriel,
Gracias. No, ha al sido un contrario. honor estar en tu espacio, de Al verdad. contrario, el honor es mío y en algún momento a ver si... Ojalá y hagamos algo, hacemos ¿no? una colaboración, claro. Sin duda. Sí, estamos comprometidos con esto que A le ver que ya llamamos- vienes, vas tú para allá, aunque Sí, usted no lo vea. con mucho gusto. ¿Sí? Me dará mucho gusto. Estamos comprometidos con la alfabetización mediática e informacional. Es parte de la responsabilidad. Así es. También. Gracias nuevamente, Gracias a ti, Jonathan. gracias a TV UNAM. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.